Acompañó a varias empresas de rápido crecimiento en el desarrollo de una cultura organizacional emprendedora que sea ágil y a la vez permita escalar desarrollando procesos y metodologías. Bienvenida, María. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos con este inicio del Congreso y voy a esperar que arranque la presentación para esta primera presentación. Ahí estamos. Bueno, soy cosecha 1977, con lo cual soy lo suficientemente vieja como para tener fotos originales en blanco y negro. Cada 2 por 3 mis hijas me dicen: "Ay, mamá, vos sos del siglo pasado". ¿Y saben qué? Tienen razón. De hecho, déjenme hacerles una pregunta. Por favor, levanten la mano todos, incluso los de la técnica, aquellos que hayan nacido en este siglo. 2 manitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, me lo imaginaba, somos casi todos del club del siglo pasado. Y eso está muy bien, pero tenemos que acordarnos que el mundo en el que vivimos hoy es bastante diferente del mundo en el que nacimos. Sin embargo, las personas seguimos siendo personas. Cuando terminé el colegio, no me decidía bien qué estudiar, pero sí sabía que quería que tuviera que ver con personas. Hice un año de publicidad, no me gustó mucho, me cambié, hice relaciones públicas, después seguí, hice comunicación social, trabajé varios años en eso, hasta que se cruzó mi camino el coaching y fue un camino de ida. Hace casi 20 años que trabajo acompañando a personas y organizaciones en sus procesos de cambio. O sea, acompañándolos para ir de un punto A un punto B. ¿Y por qué lo explico yo así? Porque en realidad la palabra coaching viene de coach, que era el coche o el carruaje que se usaba para ir de un lado al otro. Incluso hoy a veces se usa para vagón también. Pero entonces coche era ese carruaje, pero era también el cochero. Esa persona que te acompañaba en el pasaje del punto A al punto B, ¿no? En ese proceso de cambio. Ahora, si vamos a hablar de cambio, tenemos que entender primero qué es el cambio. La palabra cambio viene de cambium, que significa trueque o intercambio. Sin embargo, como coach que soy, sé que las palabras son huecas y las vamos rellenando cada uno de acuerdo a nuestras experiencias. O sea, no es lo mismo el cambio para Manu que para Caro o que para Pablo. Cada uno en su cabeza tiene formas de entender o de percibir el cambio. Entonces, básicamente hay como 2 grandes formas de percibir el cambio. La primera, que es a la que estamos más habituados, es esa que tiene que ver con intercambio, ¿no? O sea, una cosa por la otra. Entonces decimos cambio la rueda de la camioneta, o cambio figuritas, o cambio una moneda por otra, ¿no? Pero hay otra manera, otra acepción de cambio, que tiene que ver con una cierta modificación o transformación de algo, ¿no? Esta otra forma de percibir el cambio está más asociada con el proceso que nosotros conocemos como de evolución, en donde no hay un intercambio, sino que hay el intercambio con el entorno, ¿no? Hay la transformación de ese ser vivo. Ahora, no es inocente si nosotros estamos más acostumbrados a ver el cambio desde el primer modo o desde el segundo modo. Con lo cual, les voy a hacer la pregunta para que cada uno de ustedes piense: ¿con cuál de estas 2 formas está más acostumbrado a ver o percibir el cambio? Piénsenlo para ustedes. Bien, ¿ya lo tienen? Tiene consecuencias. Porque si estamos acostumbrados a ver el cambio desde el primer modo, fíjense que en general hay de por medio, con suerte, una negociación. Y puede, por ende, haber ganadores y perdedores, si esa negociación no se da de un win-win. Ahora, si en cambio estamos más acostumbrados a relacionarnos al cambio desde el segundo modo de percibir, acá no hay ganadores y perdedores. Lo máximo que podemos hacer es fluir con ese cambio o resistirnos. Y se imaginan a la oruga diciendo: "No, yo prefiero no ser mariposa, conmigo no cuenten". Medio raro, ¿no?
ligado a las personas. Ahora, en las organizaciones tenemos cosas, pero las organizaciones en realidad son redes de personas, ¿no? Entonces, ¿yo estoy diciendo que todo cambio es bueno? No, de ninguna manera. De hecho, estoy bastante en contra de los vendedores del cambio constante y como si tuviéramos que subirnos a un montón de modas todo el tiempo y si nos quedamos quietos entonces estamos haciendo algo mal. No, para nada. El verdadero cambio es el sano. Ni una punta, cambio todo el tiempo por cualquier cosa y estoy como loco cambiando, ni tampoco no cambio nunca. Pero necesito entonces cuál es ese ratio adecuado de cambio, entender cuándo el cambio es bueno. Porque si no evoluciono, puedo involucionar. La pregunta sería entonces, ¿cómo hago para saber cuándo es bueno? Me deja en un mejor lugar, ese punto B es deseable. Bueno, a mí me gusta pensarlo así. El cambio es bueno cuando me permite mantenerme saludable o crecer. Ahora, si estamos todos de acuerdo con esto, ¿no deberíamos ser ya todos expertos y abiertos al cambio? Digo, me va a dejar en un mejor lugar. ¿Cómo no lo voy a hacer? Bueno, y lo cierto es que no lo hacemos porque nos cuesta cambiar. Se nos hace cuesta arriba. Y hay una serie de razones por las cuales nos cuesta cambiar. Porque es literal que tiene un costo. No es barato cambiar. No es barato porque nos cuesta energía. Somos seres vivos y no tenemos energía infinita, lo sabemos, tenemos que elegir muy bien a dónde vamos a orientar nuestra energía. Pero también nos cuesta tiempo y dinero, que también, se habrán dado cuenta, no es infinito. Le cuesta a nuestro bolsillo, pero le cuesta también a nuestra agenda cambiar. Nos cuesta, en tercer lugar, porque nos obliga a asumir riesgos que no siempre podemos medir. Entonces, eso implica adentrarnos en contextos de incertidumbre y, bueno, ver qué pasa. Y ahí hay personalidades, que tienen más aversión al riesgo. Y está muy bien, porque en la diversidad es que somos mejores. Y hay un cuarto factor, que también un costo, y creo que es el más importante y el más subestimado de todos. Y es que un proceso de cambio nos cuesta atención y sobre todo nos cuesta emoción. ¿Qué quiere decir esto? Si algo aprendí en estos 18 años, es que ningún cambio sucede sin la emoción adecuada. Para que un cambio suceda, la persona tiene que estar verdaderamente comprometida con ese cambio. A nadie le puede encargar a otro cambiar. Es uno mismo el único que puede decidir, me subo a ese proceso de cambio, a ese coche, para ir del punto A al punto B. Porque si me lo encargan, y lo hago porque, bueno, no me queda otra, no se va a sostener. Puede ser que haga como sí, pero al final es casi peor. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente no tenemos tan en cuenta? La incomodidad. Creemos que es el proceso de cambio que nos trae la incomodidad, cuando en realidad la incomodidad es la que nos muestra que necesitamos encarar un proceso de cambio. Esa incomodidad es previa, es como la puerta de entrada, porque, y ustedes lo saben bien, la naturaleza es sabia y nos da esas incomodidades justamente para que nos movamos. El ejemplo más simple, si no tuviéramos hambre, que es una incomodidad, ¿por qué nos moveríamos a buscar comida? Es la incomodidad el punto de inicio. Y es ese movimiento el que permite que ese cambio suceda. Pues puede suceder bien o mal, ¿no? Pero eso es nuestra historia. Ese movimiento, la palabra movimiento viene de motere. ¿Y saben qué otra palabra comparte la misma raíz? Motivación. La motivación y los motivos que hacen que nos pongamos en movimiento. Incluso emoción tiene la misma raíz y significa mover afuera. Motere. Entonces, si nosotros no tenemos presentes cuáles son esos motivos por los cuales vamos a encarar un proceso de cambio, difícilmente podamos llevar adelante.
¿cuál es ese costo de no cambiar? ¿No? Si yo me resisto a evolucionar, ¿cuál es el riesgo de no cambiar? Porque si es caro cambiar, carísimo, ¿no? O sea, nos deja en el peor de los lugares. Entonces, supongamos que tenemos esa motivación, tenemos esos motivos que hacen que queramos movernos. Bueno, acá también hay distintas formas de encarar. Ni mejor ni peor, es como ir por la derecha o ir por la izquierda. Y una tiene que ver con moverme para no perder, ¿no? O sea, hay algo que valoro tanto que yo sé que si no me muevo lo voy a perder. Es como cuando estamos en la playa y va subiendo la marea y nos vamos corriendo para no mojarnos. Y está muy bien, ese puede ser un motivo para conservar algo que me importa. Pero hay otra forma también de encarar los procesos de cambio y es me muevo para ganar. Porque aquello que veo en el horizonte me motiva lo suficiente como para atravesar esa incomodidad y ese pasaje del punto A al punto B. Esto también es interesante, que cada uno se pregunte a sí mismo. Yo soy más de moverme para no perder, porque soy más desde la tendencia de conservar lo que valoro, o soy más de tendencia de moverme para ganar, porque me motiva ese futuro que todavía no llega. Y se necesitan ambos para que sea un cambio sustentable y equilibrado. Entonces, básicamente, cambió el mundo, pero la pregunta es, ¿cambiaron las organizaciones en las que estamos? Y déjenme contarles que cuando yo era chica, también en el siglo pasado, mi abuelo, que era profesor de geopolítica, nos hablaba a los nietos de dos cambios fundamentales. Por un lado nos decía, hay un proceso que se llama globalización, imagínense nosotros 10 años, por el cual el mundo se acerca, este concepto de aldea global. Entonces, las diferencias culturales empiezan a diluirse, y es lo que hace que hoy, por ejemplo, haya McDonald's en Rusia, en Japón, ¿no? Entonces, el mundo se empieza cada vez más a parecer, no importa dónde estemos, por un lado. Y por el otro lado, el otro cambio tenía que ver con la velocidad en que las cosas suceden, se dan esos cambios. Entonces, lógico, una carta que antes tardaba 2 meses en llegar, hoy no tarda ni medio segundo en llegar a cualquier parte del mundo. Debe de haber sido por ese cuento de mi abuelo que cuando varios años después me encontré con este concepto de Dynamics me llamó tanto la atención. A finales de los años 80, un alemán, Rickman, postuló este concepto en el cual juntaba dos variables. Por un lado, la complejidad, como la cantidad de nodos que intervienen en una red. Y por el otro lado, la dinámica, que equivalía a la velocidad de las interacciones entre esos nodos. Y lo juntó en este modelo que él llamó Dynamicity. ¿Para qué? Para explicar la evolución de las organizaciones. Él dijo, así como los seres vivos evolucionamos según nuestro entorno, las organizaciones también van evolucionando según su entorno. Y armó este gráfico con 4 zonas. En la primera de las zonas, zona 1, tenemos baja complejidad y baja velocidad de esas interacciones, bajo dinamismo, o sea, baja dinamismo. Y ahí nacieron las primeras organizaciones. Y a modo de ejemplo, imagínense una fábrica de hace 100 años, que él llamó organizaciones burocráticas. ¿Por qué? Porque son estables y así como nacen, prácticamente mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque su entorno es relativamente estable. Pero después la sociedad siguió evolucionando, se siguió acelerando esta Dynamicity y nacieron otro tipo de organizaciones que, por sus industrias, sus entornos, necesitaban atravesar procesos de cambio cada determinado tiempo. Estas organizaciones de tipo 2 o de zona 2 eran las que llamaban en determinado momento a una consultora que venía con su séquito de consultores, hacían un diagnóstico, recomendaciones, implementaban esos cambios y después se iban. Y la empresa seguía hasta que, unos años después, decidiera nuevamente pasar por un proceso de cambio o de reestructuración, de reingeniería de procesos. Fenómeno. Pero después la sociedad siguió acelerándose, sobre todo en algunas industrias más nuevas, y empezaron a nacer organizaciones de zona 3, que él llamó organizaciones inteligentes de
aprende. Estas organizaciones ya tienen en su ADN el cambio constante, tienen en sus dinámicas y sus prácticas el cuestionarse y rediseñar el modo en el que hacen las cosas. No cada cierto periodo, sino prácticamente todas las semanas tienen lo que se llaman sprints, y esto se usa mucho en las empresas de tecnología, ¿no? Cómo se organizan distinto. Y la zona 4, que llamó la zona de caos, en donde la Dynacity es tal que no permite que ninguna organización se organice. ¿Sí? Ni buenas ni malas, cada una acorde a su grado de Dynacity del entorno. Y básicamente lo que nos dio es como distinta tipología de organizaciones que tienen focos puestos en distintas cuestiones. Por ejemplo, las organizaciones burocráticas, que cada vez quedan menos, porque hay muy pocos entornos estables, por eso el dinosaurio, en general tienen el foco puesto en el hardware, en las máquinas, en las cosas. Las organizaciones de zona 2 tienen el foco puesto en el software, o sea, en los procesos, en cómo hacen las cosas. Las organizaciones de zona 3 tienen el foco puesto en las personas, que son esas que van a estar cuestionando y rediseñando constantemente. Ahora, es un error creer que las organizaciones de zona 1 son iguales a las de zona 3, pero aceleradas. Tienen distinta organización y distintos perfiles. Son diferentes para distintos entornos. Y la frase final de lo que este alemán decía es bastante darwinista en algún punto. Dice, si la velocidad de aprendizaje de una organización es menor a la de Dynacity de su entorno, no sobrevivirá. Entonces, ¿cómo leo? ¿Qué tiene que ver esto con el campo? Bueno, la buena noticia es que el campo lleva siglos tomando decisiones complejas en entornos de alta incertidumbre. No solo por incertidumbre climática, sino política, económica, ¿no? Tiene como mucha complejidad y muy acostumbrados a lidiar con la complejidad. Pero también tienen como desafío hacer convivir dentro de sus organizaciones estos tres tipos de organizaciones. Hacer convivir el hardware con las cosas, con los procesos y con las personas, que también necesitan tener ciertas dinámicas de aprendizaje constante. Entonces, hablamos de resistencia al cambio. Pero ¿qué pasaría si empezamos a hablar de resiliencia a partir del cambio? Y eso nos deja en otro lugar. Porque si seguimos hablando de resistencia al cambio, eso nos deja en un lugar de confrontación, como si fuera una pulseada, como si yo tuviera que defender lo propio frente a un otro que no me entiende, con el que no llegamos a un acuerdo, que no comparte mis intereses, y seguimos ahí en este modo batalla, ¿no? Pero si en cambio empezamos a pensar al cambio desde un lugar de resiliencia, que el campo también tiene muy incorporado, podemos empezar a entender, y de hecho cuando entrábamos a Mar del Plata había una escultura de 2 manos tomadas, podemos empezar a entender que esa resiliencia tiene que ver con compartir, con poder aprender juntos y poder ayudarnos a levantar cada vez que alguien se cae, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esas transformaciones se den en comunidad? O sea, que el campo está también muy acostumbrado a hacer. Básicamente, el campo tiene esa ventaja. El campo siempre fue como el reservorio de la tradición, pero es una tradición que no tiene por qué ser del siglo pasado o del anterior. Es una tradición que, como decía Morales, está viva, no es para el museo. Es una tradición que lo que hace es recordarnos constantemente en cada uno de los rituales o de las costumbres o de los códigos cuáles son los valores que nos representan. ¿Cuáles son los valores que hacen que querramos seguir construyendo? ¿Cuáles son, en definitiva, esos motivos que nos ponen en movimiento? Porque, en definitiva, esas tradiciones o esos valores lo que hacen es pasar de generación
organización una cierta esencia, una esencia que en el fondo está viva y por eso sigue resignificándose e incorporando novedad cada vez que llegan las nuevas generaciones o conversamos con nuestros sectores o nos exponemos, como en este congreso, a compartir con gente que no conocemos. Esa esencia que está viva hace que estemos en constante cambio y ese cambio nos transforma. Muchísimas gracias por la invitación, muy valiosa. Y si te parece, la vamos a recibir a Enriqueta Gerbelari para seguir hablando de cambio y más específicamente del mundo del trabajo. Bienvenida. Muchas gracias. Auspicia este bloque KWS. Y me gustaría presentarla a Enriqueta, con quien hemos tenido el gusto de trabajar hace muchos años. Enriqueta es ingeniera agrónoma de la UBA, es también coach ontológico y social desde el 2011. Se formó en el sector agropecuario, donde la metodología crea de económica gerencial. En el proceso de formación fue integrando una mirada hacia lo humano, donde el foco pasó a ser facilitar el desarrollo de equipos y la generación de cultura organizacional. Desde Global Tecnos coordinó por más de 10 años un grupo de gerentes de recursos humanos de empresas del sector y el benchmark San Adrián, entre otros proyectos. Fundó Eres Agro junto a Axel King en el año 2020 para facilitar que las empresas pongan en agenda